Ábrele, Tamara. Bien, la clase de hoy es la clase de geometría para el segundo año de secundaria. El tema es el tema 9, líneas notables en triángulos. ¿Sí? Líneas notables en triángulos. Muy bien. Es el tema 9 del año, segundo tema del segundo bimestre. Vamos a comenzar entonces. Y decimos, las líneas notables que vamos a ver hoy, vamos a empezar mencionando a la bisectriz. Entonces tenemos por acá, bisectriz. Ya está. ¿Qué es la bisectriz? Es el rayo que biseca a un triángulo, a un ángulo interno o externo de un triángulo. Eso es la bisectriz. El rayo que biseca o parte a la mitad a un ángulo, sea este interno o externo. Bien. ¿Cuál será su gráfica? Vamos a hacerla por acá.
Entonces, decíamos que la bisectriz es aquel rayo que diseca a un ángulo, sea este interno o externo, en un triángulo. ¿Correcto? Entonces, aquí, BE, este rayo, ese rayo es bisectriz interior. Estamos hablando de un triángulo. Ese rayo que ha cortado a la mitad a este ángulo es la bisectriz interior de ese triángulo. Aquí estamos hablando de que el rayo BE es bisectriz exterior. El triángulo es este, ABC, ¿correcto? Se prolonga a este lado y se traza un rayo ahí, generando este rayo será la bisectriz de este ángulo externo. Entonces, este será bisectriz externa o exterior. Ya está. Tenemos ahí la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Sabemos que lo divide en dos ángulos iguales. Igual que aquí. ¿Ah? Luego tenemos la altura. ¿Correcto? Luego vamos a tener la altura. Y la altura, tenemos la gráfica también. Por acá. Viene a ser el segmento que parte de un vértice, ¿no? Vamos a hacer su gráfica en negro. Bien, la altura decíamos es el segmento que parte de un vértice y corta de manera perpendicular al lado opuesto del vértice. ¿Ya? Entonces, trazamos una recta o un segmento desde uno de los vértices hasta el lado opuesto, cortándolo de forma perpendicular. Quiere decir que ha formado un ángulo de 90 grados. Y entonces aquí la altura de este triángulo ABC va a ser BH, este segmento que se encuentra acá. Esa será la altura. ¿Correcto? Ese es cuando el triángulo lo tengo de esta forma. Pero ¿qué pasa si mi triángulo yo lo tengo así? Si yo en mi triángulo lo tengo de esta manera, yo no voy a trazar una altura acá o así en diagonal. Lo que voy a hacer es prolongar este lado y trazar una altura acá. ¿Correcto? Aquí genero el ángulo recto.
Tengo mi triángulo ABC original y acá estará mi altura BH. ¿Correcto? BH entonces será la altura relativa al lado, en este caso, al lado AC. BH, el segmento, estamos hablando de segmento BH, es la altura. Es la altura. Listo, alguien tocó la puerta. Bien, entonces, ya hemos visto lo que es bisectriz, lo que es altura. Vamos a ver ahora lo que es mediana. Por acá. Mediana. Bien. Graficamos nuevamente para identificar a nuestra mediana y luego decir cuál sería su definición. Bien, tenemos acá la gráfica. Mi triángulo va a ser, como siempre, ABC, y la mediana se va a trazar desde cualquiera de los vértices hasta el punto medio del lado opuesto. Ojo, la altura también se traza desde un vértice hasta el lado opuesto, pero no necesariamente hasta el punto medio. En este caso se traza hasta el lado opuesto, pero no hasta el punto medio. Esa es la altura. Cuando se traza hasta el punto medio del lado opuesto, eso recibe el nombre de mediana. ¿Correcto? Vamos a ver, ¿qué sucede con este lado opuesto? Lo divide en dos partes iguales. Quiere decir que estas dos partes miden lo mismo. Cuando esto sucede, estamos hablando de mediana. Mediana, entonces, es aquella recta que nace en uno de los vértices, en cualquiera de los tres, y va hasta el lado opuesto, ¿sí? Hasta el lado opuesto, partiéndolo a la mitad. Hasta la mitad del lado opuesto. Eso será mediana. Bien. ¿Qué más o qué otra línea tenemos? La mediatriz. La mediatriz. Y también realizamos la gráfica correspondiente. Vamos a hacer la gráfica de la mediatriz para tenerlo claro. Ahí tenemos mi triángulo. Igual va a ser ABC. Y vamos a trazar la mediatriz. La mediatriz va a ser la recta, ¿correcto? Que corta de manera perpendicular y en su punto medio a un lado. Cualquiera de los tres. Si yo tengo este lado de acá, voy a ver su mitad será acá. Entonces, yo voy a hacer, a ver, su mitad acá, y yo voy a trazar una recta ahí. Esa recta que he trazado, que parte en forma perpendicular a este lado, se llama mediatriz. Una recta. Ojo, este es segmento. Ese segmento nació de un vértice y fue hasta la mitad del lado opuesto. Esta recta no nace de ningún vértice. Es una recta que
pasa o que corta en forma perpendicular a cualquiera de los lados del triángulo. Eso se llama mediatriz. Por eso, esta es una recta. La recta L le vamos a llamar. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos lados que están acá miden lo mismo. Si esto es B, bueno, pues esto también será B. Si esto es X, esto también será X. Si esto es 10, esto también será 10. Eso es lo que hace la mediatriz, ¿correcto? Es una mediatriz con relación o respecto al lado AC. Si yo trazase una mediatriz acá, sería con relación al lado BC. O si lo trazo en este lado, con relación o con respecto al lado AB. En este caso, es con respecto al lado AC. ¿Ya? Hemos visto ahí lo que es mediatriz. Vamos a ver lo que es ahora, continuando con esta línea de notables, lo que es la cebiana. ¿Ya? Por acá, abajo, cebiana. ¿Qué será la cebiana? Vamos a graficar primero. ¿Listo? Ahí está. Mi triángulo sigue siendo ABC. Y bueno, mis dos otros extremos serán D y serán E. ¿Ya está? Entonces, ¿la cebiana qué es? Un segmento que parte de un vértice, ¿correcto? Cualquiera, en este triángulo ABC de cualquier vértice, ¿ya? Y se prolonga hasta un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Entonces, si yo tengo este triángulo acá, yo trazo una cebiana que nace de un vértice y se va hasta el lado opuesto, en este caso sería al lado opuesto de este lado AC a su prolongación. Este lado se ha prolongado hasta E. Esa es una cebiana. Se va hasta un punto cualquiera, no necesariamente a la mitad. Se puede ir hasta un punto cualquiera del lado opuesto. Puede ser adentro o de su prolongación afuera. Entonces, ahí tenemos dos cebianas, ¿correcto? La primera cebiana que tenemos es BD. BD, que es cebiana interior. Y BE es la cebiana exterior. Entonces, repasando esto, tenemos bisectriz, que puede ser interior o exterior, que va a dividir o a bisecar un ángulo interior en este caso o un ángulo exterior acá. Lo divide en dos partes iguales. Eso se llama biseca. La altura parte desde cualquiera de los vértices de un triángulo hasta el lado opuesto, cortándolo en forma perpendicular. Quiere decir, formando un ángulo recto. La mediana nace de cualquiera de los tres vértices hasta la mitad, hasta el punto medio, exactamente el punto medio del lado opuesto, como en este caso. La mediatriz es una recta que corta a cualquiera de los tres lados de un triángulo en dos partes iguales y lo corta en forma perpendicular también. Y la cebiana es aquel segmento que nace de uno de los vértices, cualquiera de los tres, hasta el lado opuesto a cualquier punto del lado opuesto o de su prolongación.
Bien, esta es la primera parte. Un segundo, voy a mandar la imagen. Bien. Vamos a continuar viendo algunas propiedades que nos van a servir para la solución o la respuesta a los problemas. Bien. Propiedades, entonces. Primera propiedad. ¿Ok? Primera propiedad. Esta gráfica, fíjate bien. Tenemos esta propiedad. Vamos a graficar primero. Acá. Mira. Y acá se va a generar algo. Mi triángulo va a ser ABC, de nuevo. No hay problema con eso. Y acá tenemos 4 ángulos que se han formado. ¿Correcto? Estos ángulos que están acá, esta de acá y esta de acá, son bisectrices interiores. Repito, este segmento que ves acá y este de acá son bisectrices interiores. ¿Qué quiere decir? Que estos dos ángulos miden lo mismo y que estos dos ángulos miden lo mismo. ¿Correcto? Miden lo mismo. Entonces implica, acá vamos a tener un ángulo θ y acá vamos a tener un ángulo que tiene un valor de X. ¿Cómo voy a saber cuál es la medida de este ángulo X? ¿Ya? Esto se llama ¿cómo hallo el ángulo formado por las bisectrices interiores en un triángulo? Se halla de la siguiente manera. Tenemos que este ángulo X va a ser igual a 90 más este ángulo dividido en 2. No nos olvidemos de eso. Cuando yo tenga un ángulo generado por las bisectrices interiores, por dos bisectrices interiores de un triángulo, ese ángulo que se formó va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo que se encuentra, que está sobrando en todo caso. Es el ángulo de acá hasta arriba. 90 más θ sobre 2. Listo. Esto sería una primera propiedad que me bota una primera fórmula a trabajar en los problemas. 2. Tenemos acá otra propiedad. Esa propiedad me habla, acá hemos hablado de las bisectrices interiores. En esta otra propiedad vamos a hablar de las bisectrices exteriores. ¿Correcto? De las bisectrices exteriores. Entonces tenemos acá
¿Listo? ¿Listo? A, B, C. Tenemos por acá E. A ver, las bisectrices exteriores aquí, ¿quiénes serán? El triángulo es ABC. Las bisectrices exteriores son estas, ¿no? Si esto es alfa, esto es alfa. Si esto es beta, esto es beta. El ángulo que se formó con esas dos bisectrices exteriores es este. Este es el ángulo que sobra. Beta. ¿Bien? ¿Esto va a ser igual a qué? A lo contrario que está acá, mira. Este ángulo X está aquí, va a ser igual a 90 menos. Acá estamos sumando, voy a restar. Este ángulo que está sobrando, dividido en 2. Y con eso, me ayudaré a resolver problemas de este tipo. Con esta fórmula, que ya me habla en la segunda propiedad del ángulo que se forma por la formación de dos bisectrices exteriores. ¿Y qué pasa cuando la bisectriz o las bisectrices son una interior y otra exterior? Tercera propiedad. Hacemos la gráfica ahora. Vamos a hacer la gráfica por acá. Y tenemos así. Un triángulo ABC. A, B y C. Y a ese triángulo se le va a trazar una interior y otra exterior. Acá. Listo. Entonces, tenemos ahí. Esta es la bisectriz interior. Esta es la bisectriz exterior. ¿No? Acá vamos a poner D. Ya está. El ángulo que se forma por esa bisectriz interior y esta exterior está acá. X. Y acá estará el ángulo que sobra, ¿verdad? Que está dentro del triángulo. Entonces, ¿a qué será igual ese ángulo exterior? Este de acá. X va a ser igual al ángulo que sobra dividido en 2. Con esto también me ayudaré. Entonces, recuerda, eso son lo que vamos a trabajar hoy día. Recuerda siempre, esto de acá, dos bisectrices interiores forman un ángulo. Ese ángulo va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo que sobra. Cuando son interiores, sumaré. Cuando son exteriores las bisectrices, restaré.
Ese ángulo que se formó será igual a 90 menos la mitad del ángulo que sobra. 3. Si es interior y es exterior, ese ángulo será igual a la mitad del ángulo que sobra, a la mitad del ángulo interior. Si esto es igual a la mitad de esto, quiere decir que este ángulo es el doble de esto. ¿Correcto? Si este es la mitad, vamos a decir, este ángulo mide 10. Me dicen que este ángulo es la mitad de esto. Entonces, este ángulo es 5. ¿Cierto? Si este ángulo es la mitad de esto, este ángulo es el doble de esto. Listo. Ya está. Problemas. Problema número 1. Vamos a ver. Me dicen, primer problema, calcula X. Y me dan la siguiente gráfica. Ahí. ¿Me dan esto? Ah, sí. Yo ya sé que como el ángulo está formado por dos bisectrices interiores, eso va a ser una suma. En mi cabeza, eso va a ser una suma. Este ángulo X va a ser 90 más el ángulo que estaba sobrando, que es el ángulo de 40, dividido entre 2. Ya. X va a ser igual a 90 más 40 entre 2, 20. X es igual a 110 grados. Y listo. Se acabó. Problema 1. Un segundo. Muestro la imagen y continuamos. ¿Listo? Vamos a continuar. Problema 2. Problema 2. Tenemos
Determina X. Vamos a determinar X. Y tenemos igual. En el paréntesis, en el 2, ¿cuál es el 2? ¿Y dónde está el otro? ¿Sí? Acá tenemos ABC. Y acá vamos a tener el ángulo de 20 grados. Acá vamos a tener que estos son iguales y que estos también son iguales. Y acá tendremos el ángulo X. Este es el que voy a hallar. Se ha generado por dos bisectrices exteriores. El ángulo es ABC. Ya, cuando son dos bisectrices exteriores, sabemos que este ángulo es igual a 90 también, pero menos este ángulo que está sobrando dividido en 2. O sea, 20 entre 2. X es igual a 90 menos esto de acá es 10. Y 90 menos 10 es 80 grados. Listo. 3. Veamos. Encuentra el valor de X. Encuentra el valor de X. Me da la siguiente gráfica. Ya está. El triángulo será ABC. ¿Listo? Acá será D. Estos dos serán iguales. Estos dos también serán iguales. El ángulo estará acá, X. Y acá este tomará la medida de 40. Listo. Este es el ángulo que debo hallar, X. Eso va a ser igual, ese X será igual a la mitad de este ángulo, así, nada más, a la mitad de este ángulo. 40 entre 2. Bisectriz interior con bisectriz exterior formarán un ángulo que será igual a la mitad del ángulo que está sobrando. X es igual a 20 grados. 20 grados. Listo. Bien. Vamos a ver. Problema número 4. Problema número 4. Fíjate. Tenemos. Calcula X. Y tenemos la siguiente figura. Vamos a hacer la gráfica.
Ahí está. Ahí. De aquí. Tenemos A, B y C. Tenemos que esto es X y que esto es 60. Mira, esta figura, en esta figura, este de acá, acá le voy a poner D y acá le voy a poner E. Esto de acá, este CD, este segmento de acá es la altura que se ha trazado sobre esto de acá, este lado, AB. Y este de acá, AE, también es altura. Mira que estamos formando ángulos rectos. ¿No es cierto? Este AE es la altura trazada sobre el lado BC. ¿Correcto? Tengo que calcular X. Entonces, X más 60, que son los ángulos que están acá, en este caso, va a ser igual a la suma de estos dos. Tenemos X más 60 de estos dos de acá será igual a la suma de estos dos ángulos que están acá, que es 90 más 90. ¿Correcto? Este ángulo más este ángulo es igual a la suma de este ángulo y este ángulo de acá. ¿Listo? Bien. X va a ser igual a 180 menos 60. ¿De dónde X va a ser igual? 180 menos 60, eso será 120 grados. 120 grados. Listo. Problema número 5. Vamos a ver. Problema 5. Tenemos calcular X. Y ustedes me preguntarán, muchachos, chicos, jóvenes, me preguntarán o se preguntarán, ¿por qué, profesor? Estos dos son iguales a estos dos, ¿no? Si yo sigo trabajando esto, todavía no hemos hecho este año cuadriláteros, pero si yo sigo trabajando esto, si este es un ángulo recto, este también es un ángulo recto, ¿verdad? Y si este es ángulo recto, este también es ángulo recto. Y en un cuadrilátero, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Si en un triángulo es 180, en un cuadrilátero suman 360 grados. Entonces, mira, yo ya tengo que esto es 60, 90 y 90, 180, más 60, 240, ¿no es cierto? Si los cuatro deben sumar 360, aquí me falta 120 grados. Y por ángulos opuestos, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. X es igual a 120. Pero para no hacer todo este proceso de estar viendo el ángulo de acá, el ángulo de allá, el ángulo de más allá, estos dos es igual a la suma de estos dos. ¿Correcto? Bien, vamos a hacer la siguiente gráfica. Problema 5, dije. Tenemos una gráfica muy similar. Tenemos ahí, aquí, y aquí. Ya está. Miren acá.
tenemos acá una altura. Ya saben que la altura va de cualquier vértice hasta el lado opuesto, cortándolo en forma perpendicular, no necesariamente a la mitad. Luego acá otra altura, también formando un ángulo recto. Ya está. Este ángulo mide 100 y este ángulo mide X. ¿Correcto? A, B, C. Acá tenemos D, E y este es F. Ya está. Sencillo. Sabemos que estos dos es igual a estos dos, ¿no es cierto? X más 100 es igual a 90 más 90. X es igual a 180 menos 100. X es igual a 80 grados. Ya está. Se acabó el problema que teníamos. Listo. A ver, chicos, problemas. Los problemas que van a quedar como tarea para entregar hasta el próximo jueves 2 de julio a las 6 de la tarde como máximo a través de la plataforma del colegio. Los voy a colgar en unos minutos en la plataforma, ¿ya? Van a tener una semana para trabajar. Bueno, esa ha sido la clase de hoy en el curso de geometría. Cuídense. Creo que mañana tenemos clase. Sí, mañana tenemos clase a las 4:10 nuevamente. Cuídense, por favor. Nos vemos mañana. Chao. Chao, profesor.